Bienvenidos a un nuevo viaje. Continuamos con nuestro viaje por el libro de Romanos. Hoy nos corresponde el capítulo 7 del libro de Romanos. Habíamos visto que en el capítulo 6 el llamado era que nos consideráramos muertos al pecado y que nos consideráramos siervos de la justicia, siervos de Dios. ¿Ya? En el Romano, capítulo 7, toma una analogía, un ejemplo sobre el matrimonio para poder explicar de cómo Dios nos libra de nuestra realidad de pecado para poder estar aptos, para poder llevar frutos en Dios. Y toma el libro de el matrimonio como ejemplo. ¿Ya? Leo entonces. Romanos capítulo 7, bueno, esto es según la versión Reina Valera. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, que esta lectura se haga un hábito en usted. Mire, más allá de nosotros propiamente tal, es lo que usted puede hacer. Cuando usted se instruye en la escritura, cuando usted busca, cuando usted lee, ríos de agua viva comienzan a fluir desde su interior, porque el autor principal de este texto y de toda la escritura es Dios mismo quien quiere edificar su vida y la mía. Versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente en el verso 1 del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Ven? Aquí toma este ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, los hermanos de Roma, a los hermanos judíos, les plantea de que si bien la ley nace como para instruirnos, para poder guiarnos, como algo bueno para nosotros, les plantea de que lamentablemente la ley lo que producía era enseñorearse del hombre. Y eso significaba que la ley tenía poder sobre el hombre. Claro. Y el poder que tenía era de condenar al hombre a muerte. Porque cada vez que les infringía la ley, el hombre era condenado a muerte. Entonces, toma esta como una forma de explicar la manera y la salida. Y es que en el matrimonio, el poder del marido está mientras éste vive. Claro. Entonces necesita morir ese para que venga. O sea, esto es como los gobiernos. El que está de turno mantiene el mando. Claro. Saliendo ese, llega otro. Mírenlo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Subraye esa palabra, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y yo también subrayaría la parte que dice muertos del cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Antes nosotros estábamos bajo otro imperio, claro, pero en Cristo nueva criatura. Y esto no se refiere al de las tinieblas, que no tiene nada que ver. Estamos hablando de que estábamos bajo la ley. Y si no estamos bajo la ley, entonces, ¿bajo qué estamos? La gracia. Claro. Pero la razón es para que llevemos frutos, porque con la ley no podíamos llevar frutos. A eso es lo que apunta. Muchas personas dicen, entonces la ley está abolida, entonces no es necesario cumplirla. No, es que mediante la ley yo no podía llevar fruto, porque los frutos me condenaban. Pero bajo la gracia, Dios me capacita para llevar fruto. ¿Ya?
Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, y ahí lo empieza a aclarar, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mire, esto es muy importante, porque yo escuchaba un programa hoy día de que existe la ley normativa. Claro. Ya, la ley normativa, o que ahora que está en boga la constitución normativa, tiene que ver cuando una ley está hecha como una norma explícita de obligación para aquellos que están bajo esa ley. ¿Ya? Eso significa que si textualmente no se cumplía la norma, Claro. se condenaba. ¿Ya? Pero no fue la razón por la que se hizo. Se hizo para poder ordenar. ¿Ya? Ordenar. Entonces, en el régimen de la letra, el pueblo de Israel o el ser humano, la ley la cumplía no porque estaba de acuerdo con el espíritu de la ley. Por ejemplo, no matarás. No es porque no esté de acuerdo con matar, sino que porque la ley me lo prohíbe. O sea, por una norma. Y no, entonces, yo lo que estaba siguiendo era la letra. Por eso es que muchas veces una de las grandes palabras de Juan el Bautista fue: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque todo lo cumplían como norma. Claro. Y cuando él estaba bautizando dijeron: otra norma. Vamos, démosle. Claro, es fácil la cuestión, vamos cumpliendo. No, es que era aplicar el espíritu de la ley. Y lo que Cristo nos está refiriendo acá es que nosotros aprendamos a vivir en el espíritu de la ley o en el espíritu de la palabra, no de la letra, sino que en el espíritu de la razón del porqué. ¿Ya? A eso. Claro que sí. En el verso 7 tiene un subtítulo que dice: el pecado que mora en mí. Y dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mire qué importante esto. ¿Por qué nosotros necesitábamos ser libres de la letra y ser encaminados al espíritu? Es porque en nosotros hay un problema grave y es el pecado que mora en nosotros. En todos, siervos de Dios, no siervos de Dios, chicos, grandes, niños, adultos, en todos mora el pecado. Ahora, el pecado está muerto no porque no esté produciendo fruto, sino porque no hay una ley que lo restrinja. ¿Ya? Cuando aparece la ley, el pecado revive y la culpa revive y el castigo de la ley también revive. A eso se refiere, ¿ya? Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire, una de las cosas que nosotros acá vemos, que yo rescato mucho de acá del capítulo 7, es que Pablo no habla en tercera persona. Porque podría haber dicho el pecado que está en ustedes, el pecado que mora en ustedes, no, sino que él se pone como ejemplo vivo de esta realidad. O sea, él no está diciendo: oiga, esto les pasa a ustedes nomás. No, a mí, que soy el que está hablando de la verdad,
el que está hablando de esta realidad, el que está hablando de este problema, pero es porque yo soy el que tengo el problema y sé que el problema lo tienen todos. Claro. ¿Ya? Y por eso es que el hecho de que hayan sido cartas ¿Mm? eran más íntimas, como que uno podía descubrirse. ¿Ya? Ya. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, aquí tenemos una realidad. Mire, el hecho de que él tomara conciencia, por medio de la ley, tomara conciencia de que es pecador, o hagamos nosotros el ejemplo, no hablemos de Pablo, hablemos de nosotros, ¿ya? El hecho de que la Biblia dice preceptos, principios, a los cuales nosotros no cumplimos, y eso nos hace pecadores y eso nos hace necesitar de un Salvador. No es que la palabra sea mala, sino que por el contrario la valida, que necesitamos un médico. ¿Ah? Yo rescato acá porque Pablo es tan importante que él lo diga y que él se ponga en primera persona, porque debemos acordarnos de que Pablo era una persona experta en la ley, cumplidor de la ley, y no era por decirlo, un congregante más, era una persona de perseguidor, era una persona conocida en el mundo religioso por cumplir la ley, por vivir en lo correcto bajo la ley. Por eso es que es importante que este capítulo él está mencionando lo que hacía la ley, era demostrarle cuán pecador era el hombre. Claro. ¿Cuán pecador? ¿Por qué? Porque si no se tenía conciencia de que algo malo estaba haciendo, entonces no era pecador. Pero la ley lo hacía pecador porque lo hacía darse cuenta de todos los errores y las imperfecciones. Pero lo maravilloso de él es cómo reconoció que en Cristo hay una gracia especial que lo libera de la maldición del pecado. Claro que sí. Entonces, ¿Ya? es importante. Incluso el versículo 14 es importante que usted lo subrayara, ¿ya? Y lo hiciera suyo. ¿Por qué? Dicen, porque sabemos que la ley es espiritual, Claro. La palabra de Dios es espiritual. Claro. Pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Por tanto, tengo que saber de que tengo que luchar contra mi realidad para poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para mí. Si yo ignoro eso, simplemente voy a hacer nulo el remedio. Es como ir a un médico y decir, no, yo no estoy enfermo, aunque el médico me diga. ¿Qué va a ¿de qué sería importante que el médico tenga un remedio si yo no me lo quiero tomar? ¿Ya? Porque lo que hago no lo entiendo. Verso 15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y eso es una realidad, porque tantas veces hemos dicho que lo que está dentro de una persona atrae externamente, son como imanes. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que es compradora e impulsiva, vamos a poner eso para no colocar otra cosa, y pasa por una tienda, es como que las ofertas la llaman, y a veces lo que no es oferta, porque es lo que hay en su interior, el deseo siempre de comprar, y las ofertas la atrapan. Es lo mismo que pasa en toda realidad de pecado, o sea, lo que mora adentro es lo que atrae. Por eso que es necesario estar siempre en dependencia del Espíritu Santo, para dejar lo que anteriormente decía, dejarse gobernar por el Espíritu. Claro. Porque el Espíritu no va a caer en estas tentaciones porque no las tiene. Claro que sí. ¿Quién tiene estas tentaciones?
nuestra carne. Nuestra carne. Por eso es que estamos en una lucha constante. Dice acá, lo que hago no lo entiendo. Porque claro, de pronto esa misma persona compradora compulsiva, después que compra y tiene todo, dice, pero ¿por qué lo hice si esto no me sirve? No me sirve, no entiendo para qué, ni siquiera es para un regalo. Llévelo usted al contexto de cualquier otra cosa. Entonces, y lo que aborrezco, o sea, me había puesto en acuerdo conmigo misma en no ir más a comprar. Claro. Pero resulta que después llegué con el montón de compras y aborrezco eso, hacerlo. Porque hay un conflicto en el interior. Por eso es que es necesario buscar del Señor para que Él gobierne nuestro corazón. Amén. ¿Mm? Amén. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Claro que sí. ¿Qué es lo que vemos acá nosotros? Es que debemos reconocer que hay un conflicto en cada uno de nosotros en desear y hacer. O sea, yo deseo hacer el bien, pero no hago el bien. Ahora, entiéndase esto también, es que cuando dice que no hago el bien, ¿qué quiero? Porque claro, efectivamente todos nosotros llevamos una vida cotidiana, una rutina diaria, y dentro de nuestras posibilidades hacemos un bien. Un bien. Pero acá dice, no hago el bien que quiero, porque ¿cuántas veces nosotros queremos hacer más? Claro. Pero dice, ¿por qué no lo hago? Ahora, esto también hay que llevarlo, que hay situaciones en las cuales uno vive y en las que uno entiende racionalmente que es, ya, ok, esto no lo hago, lo dejo de hacer porque hay una buena causa, una buena razón, una buena instrucción. Pero también está en el interior el decir, pucha, qué lástima no poder hacerlo o no. Se produce un conflicto. Y ese conflicto produce pensamientos que muchas veces uno sabe que son negativos y lo único que uno lucha es para echarlo y sacarlo. Yo creo que a eso es lo que se refiere Pablo, porque todos nosotros, estando en Cristo, lo que queremos es vivir conforme a la voluntad de Dios, del Padre. Pero hay en situaciones pequeñas en las cuales nuestra carne lucha con nuestro intelecto. Porque decimos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto es así? Y aunque lo hacemos, hay una guerra en el interior. Claro, siempre hay un conflicto entre el valor que uno tiene y lo que realmente hace. Y ese conflicto es el que uno debe reconocer que está ahí. ¿Ya? Si usted le pregunta a cualquier persona que tenga un vicio y que es esclavo de un vicio y necesita rehabilitación, y usted le pregunta, ¿te gusta hacer eso? No, no me gusta. ¿Ah? Daño a mi familia, me daño yo, no sé, pero no puedo, es porque hay un conflicto. Y la única manera de poder controlar eso es que nuestra vida de pecado, nuestro ser interior, muera el pecado y viva para Dios. Esa es la esencia de todo. Exacto. Verso 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entre paréntesis, si nos equivocamos y metimos la pata, bueno, aquí está la razón, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, el Espíritu, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claro que sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Subraye eso. Eso es porque poder plantear nuestro, que decirle, o sea, si el mal está en mí, entonces no tengo remedio.
No tengo remedio. Cuando Pablo habla, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se lo hace en alusión a un antiguo castigo romano que había, que cuando yo mataba a una persona, a la persona que había asesinado, se le amarraba el cuerpo de su víctima cara a cara y estaba condenado a portar o a andar con el cuerpo de muerte, con el cuerpo que había matado. Y lo que pasaba es que ese cuerpo de muerte al final empezaba a podrirse y ese pecado de esa persona se pasaba a la otra persona y al final los dos morían. ¿Ya? Claro, era un castigo físico, pero también acá, si nosotros lo queremos aplicar, este cuerpo de muerte, este cuerpo nos produce muerte. Es un llamado que le hace, o sea, miserable de nosotros. Y yo ¿Quién nos va a librar entonces? Y yo lo encuentro muy, con mucha visión, porque ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Yo he conocido personas que fuman en exceso y por más que quieren dejar el cigarrillo, ellos dicen que no pueden, que no pueden. Y tarde o temprano, ese instrumento y este cuerpo va a la muerte. Claro que sí. Porque hay diferentes enfermedades que se provocan a causa de. Entonces, claro, es cierto, en ese tiempo se ocupaba el cuerpo de muerte por el castigo físico que daban de cargar a un muerto. Por lo tanto, el otro terminaba muerto. Y una muerte lenta. Claro. Lenta porque la descomposición de la persona viva en relación al muerto era una muerte lenta, era un castigo atroz. Claro. Que es lo mismo que produce el pecado en nuestras vidas. El pecado, cuando lo estamos cometiendo, oiga, es sabroso y espectacular, ¿para qué vamos a estar una cosa con otra? Somos sinceros. Pero a medida que va pasando el tiempo, esto va causando estragos en la mente, va causando estragos en las emociones, en las relaciones y también en nuestro físico. Por eso que es una muerte. Hay un libro que parece que se llama Las Crónicas de una muerte anunciada. Y eso es lo que es el pecado para nosotros. Eso es lo que es el pecado para la humanidad. Y usted lo puede ver en todas las órdenes, en todo tipo de cosas. Si usted ve cómo está el planeta, claro, la violencia que hay y tantas otras cosas, es producto del mismo desorden, claro, que un día comenzó con algo pequeño y que hoy, claro, carga con un cuerpo. El verso 25 dice que es final. Aquí está la respuesta. Recuerda que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Claro, o sea, hay dos observancias. Mire, así termina este versículo. Aquí nosotros podemos rescatar algo que nosotros muchas veces hemos escuchado acerca del libre albedrío. Claro. ¿Ya? Según los humanistas, el libre albedrío es la decisión propia que hace una persona en forma espontánea, pero sin ninguna influencia ni de deseo, ni de motivaciones, ni de valores, ni de principios. Claro. ¿Ya? Pero eso no es verdad, porque la verdad es que toda decisión que nosotros hacemos en libre albedrío responde a deseos. ¿Ya? Hay un deseo de hacer algo. Yo no hago, por ejemplo, yo no salgo a trabajar si no hubiera la necesidad de yo tener que salir a trabajar, o que estoy contratado por una persona para salir a trabajar, o tengo que cumplir deberes. Si no tuviera eso, me quedo en la casa. ¿Cierto? Entonces, cada decisión que uno tiene, como en el libre albedrío, sea para lo bueno o sea para lo malo, responde a deseos. ¿Y qué es lo que nos está hablando acá la Escritura? Es que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios. Claro. Y en mi hombre interior me deleito en las cosas de Dios. Claro. Por tanto, mientras más yo alimente mi mente acerca de lo que Dios quiere,
mi hombre interior acerca de lo que Dios significa para mí, en adoración, en alabanza, en búsqueda de su palabra, en búsqueda de intimidad, mi libre albedrío va a producir una decisión correcta, pero es a causa del deseo que tengo. Entonces, cuando yo respondo en mi libre albedrío, pecar, aunque no estoy de acuerdo con pecar, sino que de acuerdo con lo de Dios, significa que el deseo que yo estoy alimentando no es el de Dios. Es la carne, pues. Es la carne. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que pone acá? Tienes dos cosas en tu vida. Tienes dos cosas. Pongamos la puerta A y la puerta B. El bien y el mal. La ley de Dios y la ley de la carne. Claro. Entonces, ¿cómo yo voy a poder dirigir mi vida hacia lo de Dios? Es alimentando lo de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que buscamos leyendo la palabra de Dios. Claro. Eso es lo que buscamos en este momento. Así es que lo dejamos invitado Para el capítulo 8. del libro de Romanos. Dios les bendiga. No se olviden de eso, amantes de la Escritura. ¿Ah?